Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El asado todavía humeaba sobre la mesa cuando ocurrió el incidente. El aroma a tomillo y ajo flotaba en el aire, mezclándose con las notas dulces del pastel de manzana que había preparado esa misma mañana. Le había puesto toda mi alma, como cada domingo, creyendo que, a pesar de las tensiones, la comida podría, aunque solo fuera por un instante, unir corazones. La mesa estaba puesta con esmero, como si fuera un día especial. Las velas titilaban suavemente, proyectando un brillo dorado sobre la vajilla blanca y dorada que les había regalado para su boda. Aún recordaba la sonrisa de Rachel al abrir ese regalo hace 8 años. Fue una de las pocas veces que vi a mi hija realmente feliz y radiante. Hoy, esa misma vajilla brillaba bajo la suave luz de la lámpara colgante, pero su brillo contrastaba marcadamente con la atmósfera gélida que estaba a punto de caer. Daniel, mi nieto, estaba sentado a mi derecha, mordisqueando tranquilamente su pan de ajo. Sus piernecitas colgaban bajo la silla, despreocupadas e inocentes. Su risa de unos minutos antes, cuando me contó un chiste que había aprendido en la escuela, aún resonaba en mi memoria como una dulce canción de cuna. Esa risa estaba a punto de morir de repente. Y yo, Margaret Thompson, de 68 años, madre de 2 hijos y viuda desde hacía 9, había llegado con el corazón lleno. Llena de esperanza, llena de amor, a pesar de todo. Estaba cansada, sí, pero feliz de verlos. No pedí nada más que un poco de cariño, un poco de atención. Yo era su madre, su abuela. Se suponía que debía tener un lugar en esa mesa. Pero en un instante, ese lugar me sería arrebatado. Rachel. ¿Mi hija? Mi única hija. Se levantó bruscamente. El fuerte tintineo del tenedor contra el plato sonó como una advertencia. Y entonces gritó. «Eres una carga para nuestra familia, vete». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Sentí que se me cortaba la respiración. El silencio se apoderó de mí al instante, pesado, aplastante. Incluso Daniel, con 8 años, dejó de masticar, paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Su mirada oscilaba entre su madre y yo, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. No lo entendía, pero sentía que algo grave acababa de derrumbarse. Mark, mi yerno, sentado enfrente, bajó la cabeza. Visiblemente incómodo. No levantó la vista. Ni una palabra, ni un gesto. Su silencio fue una traición silenciosa pero evidente. Me quedé allí unos segundos, inmóvil. Mi corazón latía más rápido que nunca. No había ira. Solo dolor. Un dolor sordo y profundo, como una traición que aún no te atreves a creer que sea real. Me levanté lentamente. Muy lentamente. Cada movimiento parecía pesar una tonelada. Me apoyé en el respaldo de la silla para no tambalearme. Me temblaban un poco las manos, pero me obligué a mantenerlas firmes. Mi dignidad era lo único que me quedaba en ese momento. Rachel, siento que te sientas así, dije en voz baja, con una voz casi extraña. Pero quiero que sepas que nunca imaginé que te diría esas cosas. Se cruzó de brazos. Su rostro estaba cerrado. Frío. Ya no había amor en su mirada. ¿Solo cansancio, o desdén? Llevas demasiado tiempo viviendo con nosotros, mamá. Necesitamos espacio. Privacidad. Aire. Tenemos nuestras vidas. Y tú, estás aquí, siempre aquí. Es pesado. Sentí un nudo en el estómago. No era solo un rechazo. Era una condena. Una eliminación. Me volví hacia Daniel, que seguía inmóvil. Tenía lágrimas en los ojos. No entendía por qué echaban a su abuela. Me incliné suavemente y puse mi mano sobre su mejilla. Eres un buen chico, cariño. Nunca olvides honrar a quienes te quieren, incluso cuando no son perfectos. Le sonreí lo mejor que pude. Pero una lágrima se deslizó a mi pesar. No la sequé. Quería que se quedara. Decir lo que ya no tenía fuerzas para decir. Me puse de pie. Mi mirada recorrió por última vez esta mesa,
estos rostros, esta casa que había ayudado a construir, a mantener. Y entonces agarré mi abrigo, colgado en la puerta. Nadie se movió. Nadie intentó detenerme. Ni siquiera ella. Regresé a mi habitación en el sótano. La que Mark había renovado para mí tras la muerte de mi esposo, Ion. Una habitación pequeña y hundida, al final de una escalera estrecha que aún crujía en el cuarto escalón. Una habitación modesta, pero llena de mi historia. Allí encontré refugio tras aquella dolorosa pérdida, cuando la sombra del dolor me pesaba demasiado como para quedarme sola en nuestra vieja casa vacía. Aquí he recreado la apariencia de un capullo. Las paredes, de un color beige pálido, estaban decoradas con algunos marcos, fotos de John y mías de nuestro viaje a Yellowstone, una vieja foto de Rachel cuando era niña sosteniendo un perro que era demasiado grande para ella y un dibujo de Daniel que me había regalado para Navidad, un sol amarillo con una cara sonriente, con «Te amo, abuela», escrito torpemente con marcador. La cómoda, una pieza de madera oscura ligeramente desgastada, albergaba mis vestidos cuidadosamente doblados, mis chales tejidos y mis cartas antiguas. Sobre ella, una pequeña lámpara vintage proyectaba una reconfortante luz dorada. Una vela con aroma a lavanda, casi consumida, permanecía en el alféizar de la ventana. Y en la mesita de noche, la Biblia de mi marido, la que leía todas las noches, estaba posada en la página del Salmo 27. Nunca la había movido. Esa noche, sin embargo, esa habitación no me reconfortó. No me envolvió como solía hacerlo. De repente me pareció demasiado pequeña. Demasiado baja. Demasiado sofocante. El eco de las palabras de Rachel aún resonaba en mi cabeza como un toque de difuntos. Eres una carga para nuestra familia. Me quedé de pie un buen rato, con los brazos colgando y la mirada fija en la cama. Esta cama donde rezaba cada noche. Donde hablaba con mi difunto esposo en el silencio de mis pensamientos. Esta cama donde esperaba sentirme un poco en casa, incluso en las sombras. Pero esa noche, lo entendí. Comprendí que ya no estaba en casa. Que incluso mi silencio pesaba sobre su felicidad. Que mi amor, aunque discreto, se había vuelto demasiado visible para quienes habían dejado de verlo. Así que abrí la vieja maleta negra del fondo del armario. La que había usado para mi viaje a Florida, muchos años atrás. Todavía olía a lino. Empecé a doblar mis vestidos, uno por uno. Los más sencillos. Los más sobrios. Dejé los coloridos. No quería llamar la atención. Solo quería irme, con dignidad. Metí mis álbumes de fotos en un bolso grande, envolviéndolos en mi suéter favorito. No era mucho, pero era mi recuerdo completo. Cada página contenía una parte de mí que me negaba a renunciar. Guardé algunos libros, Cumbres borrascosas, una oración por Owen Maya Angelou, aquellos que me apoyaron cuando nadie más pudo hacerlo. No he llorado. Todavía no. Mis ojos estaban secos, como congelados en hielo. Me sentí vacío. Silencioso por dentro. No roto. Aún no. Pero desatado. Desprendido. Como si un hilo se hubiera roto discretamente. Antes de irme, me senté en el borde de la cama. Saqué un papel blanco que usaba para escribir la lista de la compra. Dudé, el bolígrafo me temblaba un poco en la mano. Entonces escribí. Me voy. No porque sea una carga. Pero porque merezco algo mejor que el silencio, la indiferencia y la ingratitud. Mamá. Lo dejé sobre la almohada, cuidadosamente colocado. No arrugado. No enojado. Simplemente, limpio. Miré a mi alrededor una última vez. Esta habitación que había sido un refugio ahora era un recordatorio. Un recordatorio de que incluso los refugios pueden convertirse en prisiones cuando nuestros seres queridos cierran las puertas de sus corazones. Subí las escaleras lentamente. Oí la televisión en la sala. Risas. Voces. Nadie me detuvo. Salí. La noche era fría, pero sorprendentemente tranquila. El aire fresco me golpeó la cara como una suave y vigorizante bofetada. Y me dije a mí mismo, mientras cerraba la puerta tras de mí. Puede que esté solo esta noche. Pero sigo en pie. Y libre. Una semana después,
tras unas llamadas y la recomendación de un antiguo vecino, encontré un lugar en Willow Pines, una residencia independiente a 15 minutos del centro. No era un palacio ni una residencia de ancianos silenciosa, sino un lugar modesto y cálido, donde los pasillos olían a canela y las sábanas estaban limpias. Mi habitación estaba en el segundo piso. Pequeña, pero luminosa. Tenía una cama individual, un cómodo sillón junto a la ventana, una estantería de madera clara para mis libros y un pequeño balcón. Desde allí, podía ver los arces danzando suavemente con la brisa y las ardillas saltando de rama en una coreografía que solo el otoño podía ofrecer. Y sobre todo, había paz. No el pesado silencio del olvido, no. Sino una paz elegida. Una paz que se instaló suavemente, como una manta extendida sobre años de cansancio. Aquí, nadie me pidió que fuera pequeña, que guardara silencio o que no molestara. No era ni un peso ni una carga. Era simplemente Margaret. Pero el primer mes fue duro. Las tardes eran largas, casi interminables. El reloj parecía retroceder, y cada tic-tac me recordaba que estaba sola. La cama, tan grande sin la respiración constante de John, se sentía fría, incluso bajo 2 sábanas. Mis pensamientos ocupaban demasiado espacio. Me traían de vuelta a Rachel, a Daniel, a la cena, a esa frase que aún resonaba en mi cabeza como un estribillo cruel. Cada comida que comía sola en la cafetería me traía recuerdos. Vi la mano de John sirviendo el café, la risa de Rachel de niña, los dibujos de Daniel en la nevera. Estos recuerdos no eran malos, pero a veces me mordían, cuando la nostalgia se volvía demasiado intensa. Al principio no hablaba mucho. Me sentaba junto a la ventana con un libro que no leía bien. Escuchaba las voces lejanas, los carritos que se empujaban por los pasillos, las carcajadas de otros residentes, y me preguntaba si algún día yo también volvería a reír. Y entonces, un jueves por la tarde, cuando regresaba de la biblioteca del centro con una novela de Toni Morrison bajo el brazo, un residente se me acercó en el ascensor. Caroline. Llevaba un suéter bordado de color malva, su cabello gris recogido en un moño ligeramente apretado y una sonrisa genuina. ¿Eres nueva, verdad? Soy Caroline. Estoy impartiendo un taller de cerámica en la sala común. Deberías venir. Es bueno para las manos y para el alma. Solo sonreí cortésmente. No estaba segura de querer hacer cuencos de arcilla. Pero al día siguiente fui. Solo a mirar. Caroline me dio un bloque de arcilla y me dijo en voz baja. A veces solo hay que presionar un poco, y vuelve a su forma original. No respondí. Pero amasé la tierra con una delicadeza que ya no conocía. Y vi en ello una metáfora. Más tarde, conocí a Ellen, una viuda alegre con un agudo sentido del humor. Me ofreció una partida de Scrabble, como quien te ofrece una cuerda cuando estás a punto de hundirte. Te ves demasiado listo para que te dejen solo, rió. Ven a darme una paliza, será diferente del viejo Frank. En menos de 2 meses, formé parte de un pequeño círculo de mujeres fuertes, a veces dañadas, pero aún en pie. Reíamos a carcajadas, sin restricciones. A veces también llorábamos, sin vergüenza. En este grupo, me sentía con derecho a ser débil, y querida de todos modos. Entonces, una mañana, la directora del centro, la señora Breen, una mujer amable, de ojos claros y gestos lentos, me llamó a su oficina. Margaret, estamos lanzando un programa de talleres llamado Hablar para Sanar, queremos abrir un círculo de conversación para los residentes. Tienes una fuerza interior. ¿Te gustaría abrir el primer círculo contando tu historia? Me quedé desconcertado. ¿Yo? No soy psicóloga ni oradora. Solo soy una anciana a la que han dejado de lado con demasiada frecuencia. Pero quizá eso era precisamente lo que importaba. Acepté. Ese día, me senté frente a unas 10 mujeres, con la voz un poco temblorosa. Algunas tejían, otras tomaban té. Todas esperaban. Así que hablé. Conté lo de aquella noche. La cena. Las velas. El asado. El silencio tras las palabras. ¿La maleta? La nota en la almohada. Cuando mencioné esta frase, eres una carga para nuestra familia. Varias mujeres inclinaron la cabeza. Una se secó una lágrima. Otra se acercó y me tomó la mano, sin decir palabra.
Y entonces un joven voluntario, sentado al fondo, me preguntó con voz tímida. ¿Y desde entonces, señora Thompson? ¿Qué le ha pasado? Me volví hacia ella. Mi mirada ya no temblaba. Desde entonces, he aprendido a elegirme. A dejar de esperar de los demás lo que no pueden dar. Durante mucho tiempo, creí que el amor venía con la humildad. Pero hoy, estoy aprendiendo que mi sola existencia es suficiente. Y enseño a los demás que podemos renacer, incluso después de ser destrozados por quienes más amamos. El silencio que siguió ya no estaba vacío. Estaba lleno. De aceptación. De reconocimiento. Y extrañamente hermosa. Una mañana de invierno, el cielo era de un gris uniforme, casi metálico, y una ligera niebla se cernía sobre los arces desnudos a las afueras de Willow Pines. La nieve del día anterior aún crujía bajo los pies de los camilleros al recorrer los pasillos. El silencio del amanecer tenía un aire solemne. Estaba tomando café solo en la sala común, sentada en el sillón junto al ventanal, envuelta en el chal azul marino que Daniel me había regalado por mi último aniversario con ellos. Fue entonces cuando la señora Bren, la directora, se acercó silenciosamente. En sus manos, un sobrecolor crema, ligeramente curvado por la humedad. Me lo entregó con una sonrisa casi maternal. Una carta para ti, Margaret. Llegó esta mañana. Reconocí la letra en cuanto mis ojos se posaron en el sobre. Delgada, irregular, temblorosa. No como la letra de las tarjetas de cumpleaños de antaño, donde Rachel escribía «Te amo mamá», con letras redondas y vívidas. No. Esa escritura parecía cansada. Quizás incluso empapada de lágrimas. La dirección del reverso, su casa. Mi casa también lo era. Mis dedos temblaron levemente al abrirlo. El papel que contenía era simple, sin adornos. Pero cada palabra que contenía pesaba un mundo. Mamá. No sé cómo pedirte perdón. Estaba exhausto, egoísta y cegado por mi propio dolor. Dije cosas de las que me arrepiento todos los días. Daniel me pregunta por qué ya no vienes. Dice que la casa está demasiado tranquila sin ti. No sé qué decirle. ¿Podemos volver a verte? Aunque sea solo una vez. Para hablar. Para abrazarte. O simplemente para escucharte. Quizás no merezca tu presencia, pero la necesito. Raquel. Me quedé allí, con la carta en las manos. Las palabras parecían flotar en el aire, como un perfume antiguo encontrado por casualidad. Apreté la carta contra mi corazón. Instintivamente. Como abrazar a un niño que hace tiempo no ves. Mi corazón latía con fuerza, pero no había rabia ni venganza. Solo una tristeza serena, mezclada con un viejo amor que ninguna herida había podido borrar por completo. Cerré los ojos. Las imágenes regresaron. Raquel de niña, corriendo por el jardín, rozándose las rodillas, riendo a carcajadas. Rachel, la adolescente, mirándome con disgusto, teniendo una crisis nerviosa, pero siempre ahí para pedirme consejos a escondidas. Raquel, una mujer adulta, de rasgos duros, mirada apresurada y corazón cansado de su propia vida. Y esa noche, esa frase, eres una carga para nuestra familia. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. El frío invernal del exterior parecía menos cortante que esta carta entre mis dedos. Pero en ese frío, había algo más. Una llamada. Una emoción de humanidad. Un ritmo débil pero sincero. No respondí de inmediato. Releí esta carta varias veces. En silencio. La dejé en mi mesita de noche. La releí al despertar, como una oración. Cada palabra me recordó que a veces las heridas más grandes vienen de aquellos que amamos, pero también que los gestos más hermosos pueden venir de aquellos que creíamos perdidos. Terminé metiendo la carta en mi Biblia, entre el Salmo 27 y una foto de Juan. Como una señal, como una conexión. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Sin dolor. Sin enojo. Dulces lágrimas. Lágrimas de esperanza. Regresé un domingo, como me había pedido en su carta. El cielo estaba pálido, aún lavado por la lluvia del día anterior.
Los árboles frente a la casa de Rachel habían perdido casi todas sus hojas, dejando solo ramas desnudas que se extendían hacia el cielo, como brazos cansados. Había tomado el autobús. Quería reflexionar durante el viaje. Sin prisas. Sin llegar lleno de ira ni expectativas. Una visita corta, me dije. Sin promesas. En mi bolso llevaba un tarrito de mermelada casera, hecha con ciruelas del huerto comunitario de Willow Pines. No era un regalo espectacular. Solo un símbolo. Algo dulce, casero y regalado. Al bajar de la acera y entrar en la entrada, me flaquearon las piernas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me detuve un segundo. Respiré. Entonces toqué el timbre. Marg abrió. No había cambiado mucho. Mantenía su estatura recta, sus gafas de montura metálica. Pero había algo diferente. Su mirada. Era empañada, cargada de fatiga y remordimiento. Abrió la boca y luego la cerró. Simplemente asintió, como si dijera, gracias por venir. Entré en la entrada. El olor a hogar me invadió de inmediato, tostadas, desinfectante y un ligero aroma a lavanda, el mismo que Rachel usaba desde adolescente. Cada mueble, cada cuadro de la pared, me transportaba a una época en la que era bienvenida. Cuando era mi hogar. Ella me esperaba en la sala. De pie. Rígida. En silencio. Llevaba un suéter viejo que le había regalado años atrás, mucho antes del conflicto. Llevaba el pelo recogido a toda prisa, y su rostro estaba hinchado, surcado por las lágrimas. Su mirada se posó en mí, frágil, insegura. Abrió la boca. Mamá. Pero no la dejé terminar. No necesitaba palabras. Di un paso adelante, con suavidad, y la tomé en mis brazos. Sin condiciones. Sin defensas. Sin esperar una disculpa. Y entonces, ella se desplomó. Su cuerpo se desplomó contra el mío como un castillo de naipes bajo la lluvia. Lloró como una niña perdida. Repitió, casi una y otra vez, con voz entrecortada. Te lastimé tan profundamente. No merezco tu perdón. No merezco tu amor. La abracé fuerte, como solía hacerlo cuando tenía pesadillas de niña. Le acaricié el pelo suavemente, como una nana silenciosa. El perdón no se gana, Rachel, susurré. Se da. Porque libera tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Tembló un buen rato. Luego retrocedió, secándose las lágrimas con el dorso de la manga. No se atrevió a mirarme a los ojos. Aún había tanta vergüenza en su silencio. Pero en ese silencio, también había una puerta entreabierta. Y entonces apareció Daniel. Bajaba las escaleras, descalzo, todavía con su pijama azul con estampado de cohetes. Al verme, abrió mucho los ojos y corrió hacia mí a toda velocidad. Te extrañé, abuela, gritó, arrojándose a mis brazos. Lo abracé fuerte. Tan fuerte. Podía sentir su corazoncito latiendo contra mi pecho. Tú también, mi querido, suspiré, semejante. Él me miró preocupado. ¿Te vas a quedar? Me agaché a su altura y ahuequé su rostro entre mis manos. No, mi amor. No para siempre. Pero volveré. Y siempre sabrás dónde encontrarme. Todavía vivo en Willow Pines. No volví a vivir con Rachel. No porque ya no lo amé. Pero porque aprendí a amar mi propio espacio, mi propia paz. A veces los visito. Estamos reconstruyendo algo. No es perfecto. Nunca lo será. Pero es real, y poco a poco se está volviendo sincero. Rachel me escribe notitas. A veces me llama. Una vez me preguntó si seguía enojada con ella. Le respondí. Hay heridas que nunca olvidamos. Pero también hay caminos que decidimos recorrer juntos, paso a paso. Y cada vez que hablo en un círculo de oradores, digo esto, mirando a los ojos de estas mujeres golpeadas por la vida. Nunca dejes que alguien defina tu valor. Incluso si esa persona comparte tu sangre. Eres más de lo que fue hecho de ti. Eres más que las palabras que te gritan. Sigues en pie.
Y eso ya es una victoria.